¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas de la iglesia del Centro de Fe y Esperanza de Pedregal? Y no solo de Pedregal, sino los amigos y amigas que nos están siguiendo en las redes y que están escuchando estas enseñanzas de los domingos. Para mí es una alegría poder volver a compartir la palabra del Señor. Y bueno, quiero rogar que estén orando. Tenemos todos los deseos de empezar los domingos. Lo que pasa es que la, la capacidad que tiene la iglesia con estas normas de bioseguridad serían solamente 200 personas. Dejaríamos más de 1000 personas por fuera. Entonces estamos mirando cómo hacer para que se puedan rotar los grupos y uno pueda ir un domingo, el otro domingo. De pronto, al menos estar una vez al mes para estar rotando. Y ya también hay que conseguir algunos equipos extras para las transmisiones en vivo, pero creo que en este mes de enero, con la ayuda de Dios, ya comenzamos a transmitir en vivo con algunas personas en el culto. A través de los cuadrantes de los grupos Gosen vamos a estar controlando esto. El 2021, como nunca antes, ningún año había estado tan lleno de incertidumbre, de pronto uno no sabe qué va a pasar, no hay nada seguro. Eso es lo que es el 2021 y precisamente pensando en una situación como la que estamos viviendo nosotros, es que quiero darte esta enseñanza. El título de esta enseñanza es de Padán Aram a Peniel. Tú puedes mirar los nombres ahí en la pantalla, sobre todo el primer nombre es un nombre un poco complejo, Padán Aram, de Padán Aram a Peniel. Y me quiero centrar en la historia de un hombre llamado Jacob. Todos conocemos la historia, todos conocemos este suceso, pero quiero resaltar algunas cosas de este pasaje. Y si tú quieres ampliar más, yo te voy a dar algunas citas bíblicas, pero otras tú puedes ampliar. Tú puedes mirar libro de Génesis, capítulo 25 al capítulo 35 aproximadamente. Ahí está toda la historia de Jacob y de lo que yo te quiero decir en esta enseñanza de Padán Aram a Peniel. Inicialmente quiero decirte, ¿hasta qué punto tú estarías dispuesto a luchar por una bendición? Si sabes que es una bendición para tu vida, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a luchar por una bendición? ¿Y qué tal si esa bendición se trata de recuperar tu divino destino? ¿Qué tal si esa bendición es volver al original un destino que se te tergiversó? Eso es lo que yo te quiero mostrar en esta enseñanza. Y quiero, a manera de facilitarte la memorización, que tú recuerdes 3 puntos por la letra D. ¿Cuáles son esos 3 puntos por la letra D? El primero es un destino, el segundo una distorsión y el tercero es una decisión. No se te olvide, destino, distorsión y decisión. Para hablar del destino, se nos hace necesario ir al capítulo 25 de Génesis, versículos 20 al 22. Yo quiero leerte una porción de la palabra, sobre todo en el versículo 23. Yo estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Tú lo puedes leer en cualquier otra versión, pero a mí personalmente me gusta mucho esta versión. Dice Génesis capítulo 25, 23. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Jacob era un hermano mellizo de su hermano Esaú. Esaú fue el mayor y Jacob fue el menor. Por simplemente el que nació o el que salió primero fue Esaú. Ahora, podríamos decirlo en términos modernos, eso fue casi un photo finish. ¿Por qué? Porque aparentemente el que iba a salir primero, que era Esaú, sacó la mano y entonces para marcar que él fue el primero le pusieron una señal en la mano, pero parece que Jacob desde adentro él lo empujó y entonces salió Jacob, pero ya dijeron, este no es el primero.
El primero es el que tiene la señal del que sacó la mano primero. Entonces, al ver esto, parecía que los dos bebés peleaban por salir primero. De hecho, la madre fue afectada por esta lucha entre estos dos bebés desde el vientre. Y hay una profecía que dice, es que esto que se vio acá va a suceder en todo el resto del destino. Recuerda el primer punto, destino. Son dos naciones, Esaú y Jacob. Y Esaú es el mayor, pero el mayor servirá al menor, que era Jacob. Eso era lo que estaba en el destino de Dios, que Jacob iba a tener la preponderancia en cuanto a la autoridad, en cuanto a una posición de preeminencia, aunque él haya sido el segundo. Este es el destino, sucedió en un territorio llamado Padán Aram. ¿Qué sucedió? Empezaron las cosas en el devenir de la vida. La mamá hizo de Jacob su favorito, el papá hizo de Esaú el favorito. Esa preferencia paternal creó una rivalidad entre los hermanos, pero no solamente la preferencia paternal, hubo otras cosas que también hicieron que entre ellos se aumentara la brecha. Hubo un momento donde Jacob viene con un plato de lentejas y compra la primogenitura a su hermano mayor Esaú, un derecho legal. No vamos a entrar en detalles aquí a explicar esto, pero hizo que el mayor, porque tenía un momento de hambre, vendiera la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Culpa de Jacob? Sí, pero también culpa de Esaú. Esaú no valoró la primogenitura. Jacob, usando sus habilidades, la cogió. Ahí ya se empieza a ver algo en Jacob. Era un hombre que tenía habilidades humanas para lograr posiciones. Hubo un momento donde ya iban a dar la bendición sobre el primogénito. El papá Isaac estaba ciego, la mamá se dio cuenta, dijo, hijo, quiero que tú recibas la bendición del primogénito. Jacob dice, ¿cómo va a ser? Yo soy lampiño, mi hermano es velludo, mi papá se va a dar cuenta. La mamá dice, no se preocupe, yo lo tengo todo arreglado. Hacen fraude, hacen trampa, ponen la ropa de Esaú en Jacob y le pone piel de cabrito. Hubo un engaño para obtener la primogenitura. La bendición del primogénito. Ya la primogenitura la había tomado. Y sucedió así. Cuando Esaú se da cuenta de esto, le coge un odio al hermano tan tremendo que dice, se muere mi papá y yo te mato. Al tomar esta decisión, entonces la mamá tiene que mandar a Jacob, a la familia de él, a otra tierra, y entonces porque por temor a lo que fuera a ser el hermano mayor. Mira lo que te estoy contando aquí. Recuerda los 3 puntos. El primero era un divino destino, pero el segundo era una distorsión mundanal. Hubo una distorsión, porque aunque había una bendición para Jacob, los hombres alteraron esa bendición de tal forma que utilizaron trampa, engaño o argucias. Ahí fueron culpables muchos, aún el mismo Jacob. Jacob trabajó con su tío también lo engañó. Jacob hizo un montón de cosas para obtener riqueza, digamos en un término humano, no tan legal a veces, pero él fue allí. Él tenía sus habilidades humanas, pero llega un punto donde esa distorsión mundanal que podía tener Jacob llegó al clímax. Y aquí es donde yo llego al capítulo 32, versículos 6 al 8. Yo quiero que leas esto y para que te entiendas el panorama. Ya te lo dije, lo puedes leer del capítulo 25 al capítulo 35. Pero para que entiendas el panorama, el papá muere, Isaac muere. Y recuerda que Saúl había dado una promesa: mato a mi hermano cuando mi hermano muera. Jacob ya tenía muchos hijos, Jacob tenía sus esposas, tenía una familia muy grande, mucho ganado, y Jacob decidió encontrarse con su hermano. Y humanamente, atención a esto,
Humanamente, él trató de ablandar el corazón de su hermano mandando regalos, presentes. Distribuyó su familia en dos grupos y mandó 3 paquetes de regalos, si vale la expresión, con sus siervos. De tal forma que cuando Esaú viera los regalos, dijera: es tu hermano Jacob que viene por acá y él te da esto. Este es el contexto de lo que yo te voy a leer. Génesis capítulo 32, versículos 6 al 8. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a tu encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Mira hasta dónde llegó la distorsión del mundo, la distorsión humana, como estamos viendo en este segundo punto, distorsión mundanal. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde los 2 hermanos se van a encontrar, pero para que 2 hermanos se encuentren, ¿para qué un ejército de 400 hombres? Esaú estaba decidido a acabar con Jacob y toda su familia. ¿Culpa de quién? ¿Del diablo? No. ¿Culpa de quién? ¿De Dios? No. Culpa de las malas decisiones humanas que se tomaron en el transcurso de la vida de Jacob. Era un hombre que tenía un divino destino, pero por las cosas del mundo su destino fue distorsionado. Y entonces mira hasta dónde llega una cosa de que ya el uno iba a matar al otro. Paremos un momento acá y yo quiero hacer una reflexión. Yo llevo muchos años pastoreando y yo he visto cantidad de historias muy parecidas a las de Jacob y Esaú. Quizás en unas no hay muerte del uno al otro, pero yo sí veo vidas distorsionadas en su divino propósito. No se te olvide esto: vidas distorsionadas en su divino propósito por errores mundanales. Sea de la misma persona, sea de los padres, sea de las personas que estuvieron rodeando a ese individuo, hombre o mujer, pero a veces los destinos se distorsionan, que incluso terminan en suicidios, en muertes, en amarguras, en vacíos que no debieran ser, pero a causa del pecado, de la maldad, a causa del egoísmo humano, del orgullo humano, a causa de la necedad del hombre, lo que un día Dios destinó para que fuera de una forma, sucede de una forma diferente. Fue lo que pasó con Jacob. Vemos a un esposo. En ese entonces, no vamos a entrar en detalles, vemos a un esposo con 2 esposas, tenía varias concubinas. Usted dirá: y es que eso era permitido. No entremos en detalle. En esa época sí, no era que era la perfecta voluntad de Dios. Acarrió problemas para Jacob, como en la historia se ve. Habían varios hijos, los siervos, pero todo estaba a punto de perderse por malas decisiones humanas. Qué triste yo ver vidas que podrían tener un propósito y de un momento a otro por la distorsión humana se van al piso. Todo se pierde todo un futuro, se pierde toda una familia por malas decisiones. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a luchar por una bendición? ¿Y qué tal si esa bendición se trata de volver a recuperar tu divino destino? Mi hermano, mi hermana, lucha por recuperar, si es que no lo has recuperado, el destino divino que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuál sea tu historia personal. Yo no sé cuál sea tu historia familiar. Yo no sé que en el trasegar de la vida, qué cosas se han enredado en tu destino, que lo han tergiversado y lo han desviado del destino que Dios tenía para ti. No sé cómo sea tu vida, pero yo sí puedo decirte que si hoy estás con vida, yo puedo decirte cómo puede terminar tu vida.
El hecho de que tu divino destino se haya distorsionado por errores humanos, que tu divino destino se haya distorsionado por malas decisiones humanas, como sucedió con la vida de Jacob, no quiere decir que termine así. ¿Quién creyera? Alguna vez vi una caricatura muy famosa de Walt Disney, Kung Fu Panda, y qué linda lección. Ahora, lo que dice Walt Disney en realidad son principios que ya están en la palabra. Lo que pasa es que el mundo, si lo dice Walt Disney, lo cree. Si lo dice la Biblia, dicen que es una cosa de locos. Pero mira, voy a utilizar el principio que ya está en la palabra, pero está utilizado en la historia de Kung Fu Panda. Para los que lo vieron, el osito panda entró en una crisis de identidad porque creía que su papá era el ganso, pero después se dio cuenta que no, que él tuvo una tragedia familiar, que sus papás no, que el papá no era el ganso y que pasaron cosas en su pasado. Y él entró en una crisis, pero qué linda frase se le dio a él como un consejo. Puede ser que tu pasado no haya sido el mejor, pero tú eres dueño de tu futuro. Eres quien cambias tu futuro. Eso le dijeron, el consejo sabio que le dieron. No puedes alterar tu pasado, pero sí puedes definir tu futuro. Mi hermano, esto es así. No podemos alterar las cosas pasadas, pero sí podemos tomar decisiones para las cosas futuras. Y ese es el tercer punto. El primer punto era un divino destino. Jacob tenía un divino destino. Pero el segundo punto, una distorsión mundanal. Las cosas alrededor de Jacob hicieron que estas cosas fueran distorsionadas y él entró en una crisis. Y en el capítulo 32 vemos esto, cómo él estuvo a punto de perder a su familia, sus bienes, sus siervos, sus siervas, por estas malas decisiones. Pero qué lindo que él tomó una decisión personal. Su pasado no tuvo que determinar su futuro. Mi hermano, tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Hablando del año de la incertidumbre, en nosotros no está lo del COVID, en nosotros no está lo de la crisis económica, en nosotros no está el de tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, las guerras entre las potencias mundiales, lo que está pasando allá. Eso no lo podemos alterar. Pero ¿qué decisiones vas a tomar para este año que comienza cronológicamente? En algún momento yo enseñé que los años en realidad no los debiéramos contar. Contamos es los días y no es sumarlos, sino restas días. Nuestro cronómetro va en cuenta regresiva hacia atrás. Pero después tú puedes mirar, tengo un pregón, lo puedes mirar en mi canal Wilson Gutiérrez el Pregonero, un pregón que habla precisamente de esto. Pero quiero decirte en esto, hay cosas que no podemos cambiar, pero ¿cuáles son las decisiones que vas a tomar para este año de incertidumbres? Este año de cosas que nos dicen, no sé qué van a tomar, qué decisión van a tomar los países, los presidentes, pero tú y yo podemos definir nuestro futuro de acuerdo a las decisiones que tomemos. Miremos qué fue lo que hizo Jacob. Ahora, antes de mirar lo que hizo Jacob, yo pienso en lo lindo que es Dios. Dios preparó el camino de aquel que Dios había trazado un destino para que él pudiera reflexionar. En el capítulo 28, él tiene un sueño. Este sueño, él iba, se recuesta en una piedra y otro día te predicaré. De pronto la próxima predicación que te dé va a ser esta. Tengo una predicación sola de la escalera que ve Jacob. Es muy tremendo, porque él se duerme y entonces al dormirse ve que hay una escalera, atención a esto, que une el cielo con la tierra. Y en esa escalera que une el cielo con la tierra subían y bajaban ángeles. Y Dios el Señor estaba allá en la cima de esa escalera. Eso está en el capítulo 28. Tanto le sorprendió a Jacob que llamó a aquel lugar Betel. No olvides este nombre. Betel, casa de Dios. ¿Qué fue este suceso?
Dios diciéndole al hombre que aprendió a luchar en sus propias fuerzas porque él era muy habilidoso en sus cosas. Jacob tenía muchas habilidades como humano, tenía muchas argucias, habilidades, astucias, muchas cosas. Y eso lo llevó a conseguir mucha plata, llevó a conseguir lo que él quería. La mujer que él quería, trabajaba muy duro. Era un hombre que en sus fuerzas podía lograr lo que quería. Pero ese sueño le mostró a Jacob una gran verdad, que la tierra está conectada con el cielo. Que no se trata solo de acá en la tierra, por más habilidades que tú tengas. Hay un Señor allá en el cielo que rige el destino. Hay un Señor allá en el cielo que rige las cosas. Ese fue el preámbulo. Atención a este primer subpunto del tercer punto, una decisión personal. Preámbulo. El preámbulo para preparar el corazón de Jacob. Dios preparó el corazón de Jacob. De acuerdo a esto, él iba a tomar una decisión. Pero Dios es tan lindo que Él es el que siempre toma la iniciativa en todo. Todo la historia del hombre con Dios siempre ha sido Dios el que toma la iniciativa. Un preámbulo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Es el primer encuentro de Jacob con lo celestial. Aquí Jacob por vez primera dice, yo he estado luchando tanto en mis fuerzas, pero yo me encontré con el Dios de mis padres, de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Y él entiende que es más allá de habilidades, es más allá de títulos, es más allá de riquezas. La vida es más allá de lo visible. La vida tiene que ser sostenida por lo invisible. Ese será el mensaje que yo comparta con respecto al sueño que tuvo Jacob. Pero ahí te dije esto en cuanto al preámbulo. Pero también en el capítulo 32, en los versículos 1 y 2, podemos ver algo también interesante con Jacob, antes de la decisión que él tomó. Mira lo que dice Génesis 32, versículos 1 y 2. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, atención a esto. Nació en Padán Aram. Allí había un destino. Pero él, en todo su trasegar de la vida, hubo una distorsión mundanal. Pero ya Dios preparó a Jacob para que tomara una decisión personal. Y ya hubo dos lugares. Vimos que fue Betel, donde él tuvo el sueño de la escalera. Y aquí tenemos el segundo lugar, Mahanaim, que es donde Dios le envía ángeles y es donde Jacob se da cuenta, Dios está conmigo. El Dios con el que yo soñé en Betel, Él está conmigo y tengo ayuda sobrenatural. Recuerda que él era un hombre que dependía mucho de su propia fuerza y se dio cuenta que ya podía no solo depender de su fuerza, sino confiar en el Dios del cielo. Y entonces todo esto fue el preámbulo para un tercer lugar que fue definitivo en este tercer punto de decisión personal, y es Peniel. En Peniel sucede algo bien interesante. Jacob dice en el versículo 6, llega un momento cuando Jacob, ante ese terror que le dio de ver que su hermano venía con 400 hombres, lo voy a leer desde el versículo 5. Entonces Jacob oró y dijo así, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que un bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar.
imposibles de contar. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que aunque tenía un historial de confiar en sus fuerzas, ya está diciendo, no depende de mi fuerza, no depende de mi capacidad, depende de ti, depende de tu promesa, depende de lo que tú me dijiste, depende del pacto. Ya vemos a un Jacob que fue preparado en los preámbulos de Betel y con lo de Mahanaim, pero ahora en Peniel está ocurriendo algo, se está rindiendo totalmente. Y entonces está diciendo, Señor, tengo una amenaza inminente, pero ahora busco tu rostro. ¿Y sabes qué pasa? Dice a partir del versículo 28. Estoy en el capítulo 32 y desde el versículo 22, perdón, capítulo 32, versículo 22. Durante la noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Los cruzó. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Y dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Qué lindo esto. Aquí hubo algo. Él pasa todo lo que tenía a un lado del arroyo. Cruzó el río Jaboc. Y llega un momento donde pasa a la orilla. Y es algo él solo. Y se narra la lucha de él con un hombre. Ahora, tú dirías, ¿quién es ese hombre? Es bien interesante. Si tú miras todo el contexto del capítulo 32, no era un hombre común y corriente. Era, como se conoce en el Antiguo Testamento, una teofanía. Era Jesús mismo, el ángel de Jehová, peleando con Jacob. Ahora, pero esa pelea no era una pelea de destrucción, de aniquilación de Jacob. Era una pelea, ¿por qué? Por la bendición. Yo te dije al principio, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a pelear por tu bendición? Jacob se dio cuenta que aquel varón era el ángel de Jehová. Tú dirás, pastor, ¿por qué dices eso? Por muchas razones. Una de ellas es, a Jacob le preguntó el nombre, ¿cuál es tu nombre? Él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y luego el mismo ángel, cuando ya termina toda la lucha, dice, has peleado con Dios y los hombres y has vencido. El mismo ángel dice, peleaste no con un varón cualquiera, has peleado con Dios. ¿Por qué peleaba Jacob? Jacob peleó por la bendición, porque eso es lo que dice el texto. No te dejaré ir si no me bendices. ¿Y qué era la bendición para Jacob? No era plata porque tenía plata, no era mujeres porque tenía mujeres. ¿Cuál era la bendición para Jacob? No era títulos porque tenía títulos. La bendición para Jacob es, yo quiero volver a tomar la promesa que tú me diste, el destino por el cual yo fui creado, la promesa y el pacto que tú me diste. No te dejaré ir si no me bendices. Lee todo ese pasaje y te vas a dar cuenta que aún en su muslo él fue desconyuntado. Empezó a caminar cojo. El ángel, al rayar el alba, le dice, has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Oh, mi hermano, él podía terminar mal en su vida. La distorsión mundanal podría haber acabado con un divino destino, pero él tomó una decisión personal. En esa decisión personal, él pudo ser sensible a los preámbulos a su vida. ¿Sabes? Ya que fue Betel, Mahanaim, él empezó a darse cuenta que Dios lo estaba llamando. Y entonces, en estos preámbulos que él tomó en cuenta en su vida, él estuvo dispuesto a pagar un precio. Y él, ese precio, no era un precio colectivo, no era un precio con su familia, con sus esposas, era un precio personal. Era un precio personal y por eso dejó todo allá. Y entonces dice, este precio yo lo pagaré a nivel personal. Y libró una pelea. No una pelea para destruir al ángel, no una pelea para destruir su vida, sino una pelea para arrebatar la bendición. Y entonces, cuando hay esa pelea, yo lo pongo para que puedas captar que te estoy diciendo en este tercer subpunto, hubo una permuta. Porque el ángel le dice, dime cuál es tu nombre. Jacob.
Jacob significa suplantador. Jacob significa engañador. Y el ángel dice, ya no te llamarás más suplantador. Ya no te llamarás más engañador. No serás más el que luchas en tus propias fuerzas. Ya te llamarás Israel, el que pelea con Dios y los hombres y vence. Has arrebatado la bendición. Has alterado el destino que los hombres quisieron trazar sobre tu vida y vuelves y recuperas tu diseño original porque eres un luchador que has peleado por la bendición. Y entonces allí hay un premio. Para terminar, vas a leer en Génesis 33:4 y dice que cuando se encontraron los dos hermanos, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Aunque en tiempos posteriores las dos naciones siguieron siendo rivales, que es el conflicto palestino entre los judíos y los árabes. Los árabes son los descendientes de Saúl, los judíos los descendientes de Jacob. Pero aunque el conflicto sigue, pero en ese momento todo esto ellos abrazaron, lloraron, se perdonaron, no hubo, mira lo que se obtiene cuando se pelea por la bendición. Mi amigo, en la cruz del Calvario hubo una agonía, hubo una lucha. Era tan intensa la lucha que antes en el Getsemaní Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hubo uno quien libró ya esa lucha, quien peleó con Dios y los hombres y venció. Pero luego Jesús dice, hey, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú notas, Jesús, cuando viene Pedro, el nombre no era Pedro, era Simón, caña frágil, pero dice, pero ya te llamarás Pedro. Y cuando vienen los hijos de Jacobo, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, los apellidan los Boanerges, les pone el nombre Boanerges, porque empezó a cambiar una identidad. Cuando Saulo viene a Jesús, es cambiado por Pablo, porque eso es, la lucha ya fue librada. Sé que tú y yo tenemos que pagar un precio, pero no es el precio que ya le tocó pagar a Jacob, ya es el precio, ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero tú y yo en Jesús tenemos que volver a arrebatar nuestra identidad original. Tú me dirás, pastor, si el precio, si ya no tengo que pelear con un ángel toda la noche para que él me bendiga, ¿cómo lo hago yo? Ya no es pelear con el ángel toda la noche, es estar con Jesús en todo momento, es conocer de Jesús. Y el precio ahora, ¿cómo se paga? Ya Él murió en la cruz del Calvario, pero el precio es conoce a Jesús, arrodíllate a Jesús. Yo estoy insistiendo esto todo el tiempo en donde enseño en Cristo para las Naciones, a los grupos de discipulado que les digo, es pongámonos a los pies de Jesús, volvámoslo a oír, porque en Él encontramos nuestra identidad, nuestra posición. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que tus padres hayan hecho en tu vida, no importa las circunstancias, los errores que hayan distorsionado esa identidad. Únete al que ya peleó por ti. Ve a Peniel. Recuerda el título de la enseñanza, de Padán Aram a Peniel. ¿Sabes? Peniel ya significa, es el encuentro con Dios cara a cara. Si Betel era casa de Dios, la vida de Jacob se resume en esos tres lugares. Padán Aram, donde había un destino. Pero luego él es distorsionado en esa identidad y entonces en su divagar hay un montón de circunstancias que lo alteraron de ese destino. Pero entonces llega a Betel, casa de Dios, pero luego llega a Peniel, un encuentro con Dios cara a cara. Y cuando tiene ese encuentro con Dios cara a cara, todo su destino es alterado. ¿Qué nos espera el 2021? No sé. Pero mi hermano, no importa lo que venga, o no importa lo que haya pasado. A mí me interesa es cuál va a ser tu decisión personal. Vas a arrebatar tu bendición, vas a pelear por tu bendición, el precio a pagar ahora ya no es en tus fuerzas, es en Cristo Jesús. Y entonces, si tú tienes estas cosas, como pasó con Jacob, hubo preámbulos, hubo preparaciones para Jacob. Sin lugar a dudas, Dios nos ha estado preparando. Creo que esta pandemia
más que China, más que Rusia. Es Dios preparando el corazón de los hombres. Lastimosamente muchos no han oído la voz, pero Jacob en este caso la agarró. Y entonces Dios nos ha estado preparando, pero para eso hay que pagar un precio, hay que pelear. Pelear no para destruir a otros, pelear no para destruirte a ti, pelear no contra Dios renegando de Él, sino pelear para arrebatar tu bendición. Señor, leeré tu palabra, dependeré de tu espíritu, me aferraré a la cruz del Calvario. Y entonces, cuando tú y yo hacemos esto, hey, lo que el mundo quiera cambiar no lo podrá cambiar, porque el destino de Dios lo podremos recuperar o, en este caso, permanecer. Que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz de Dios esté en sus vidas. Espero que este 2021 haya un ejército de hombres y mujeres que estén peleando por la bendición de Dios, que estén peleando por volver a esa identidad que Dios nos dio. Están invitados a nuestros grupos GOSEM, son grupos pequeños de estudio de la palabra en los diferentes barrios, en las diferentes comunas. Tú puedes preguntar dónde están ubicados y nosotros entonces te ubicaremos en uno de ellos. Y no olvides, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, no olvides escribirnos al 304-110-1449. Te esperamos por allá en nuestra iglesia. Puedes prescribirte en los cultos que estamos haciendo y que la paz de Dios esté en sus corazones.